Muy bienvenido, Gabriel, a nuestro noveno Summit de Fundación País Digital. La verdad que es un honor para nosotros poder tenerte aquí y poder tener esta conversación. La idea es que podamos conversar sobre los temas que nos ha traído probablemente la pandemia. Un aceleramiento nunca antes visto en la transformación digital. Pero partamos conversando un poco de ti, magallánico. Todos vimos en estas primarias subido arriba del árbol, viendo de alguna manera ahí el estrecho de Magallanes, la lontananza. ¿Cómo fue tu experiencia en Magallanes con la conectividad? ¿Cómo fue de niño en el colegio? Todavía no teníamos la fibra que tenemos hoy día, sin lugar a dudas, pero ¿cómo fue tu primera experiencia en lo que es el mundo digital? Wow, que hace tiempo que no recordaba eso. Bueno, muchas gracias por el espacio. Felicitaciones a País Digital por esta iniciativa, por conversar de un tema que cuesta que entre en la agenda del debate político cotidiano, que están más acostumbrados a la rencilla pequeña, a la cuña fácil, y estos temas de futuro a mí me parecen que son tremendamente relevantes y me alegro que haya una instancia para poder conversarlos con altura de mira. En Magallanes, eh, lo digital, bueno, llegó más tarde que al resto de Chile. Yo he tenido la oportunidad de conversar y compartir con Hopi Kerr, que siempre nos cuenta que fue que desde la Facultad de Ingeniería de la Chile mandó el primer correo electrónico en Chile a fines de los 80, si no me equivoco. Así fue. Y en Magallanes, lo digital referido a Internet, porque claro, digital habían cosas antes. Yo me acuerdo, tuvimos el primer computador en la casa allá por el año 95 de haber sido, con estos sistemas de OS antes de Windows. La primera vez que yo soy, quizás creo que la última generación, somos de la última generación que alcanzó a hacer sus trabajos en cuadernillos, hacer cartulinas y tener todas esas diapositivas que se escribían como en una suerte de papel de vidrio. Todas esas cosas que hoy día sencillamente ya son arqueología en la sala de clase. Te tocó el fax, probablemente, los últimos fax. Me tocó nunca logré entender cómo funcionaban los fax, me parecían maravillosos. Y mi papá Muy tenía, difícil. en la oficina, mi papá tenía un fax y era como toda una. Y yo me acuerdo cuando era chico, me imaginaba, teníamos teléfonos de esos de rueda, que había que marcar, el marcar largo. Mi papá me contaba que cuando él era chico, en Punta Arenas, cuando recién llegó el teléfono a las casas, tenían que llamar primero a una central telefónica que a veces se demoraba varias horas en hacer el contacto con Santiago, cosas de esas características. Entonces yo me imaginaba cuando era chico que decía, en el futuro voy a poder verle la cara a la persona con la que estoy hablando. Y me parecía pensar en una película de ciencia ficción y ahora, bueno, estamos teniendo esta conversación. Internet, recuerdo que empezamos, un amigo me lo mostró como una suerte de secreto, costaba como 200 pesos el minuto, era una cuestión carísima. El 1900, a fines de 1997, fines de 1997. Y en mi casa yo creo que en 1998, recién 1998-99, tuvimos las primeras conexiones con ese clásico que te ocupaba la línea, que no te dejaban hablar, y fue una conexión muy deficiente, dejaba todo el día bajando una canción, y era todo un tema, así que, bueno, y hasta el día de hoy, en muchos lugares de Magallanes como zona extrema, estoy pensando en Puerto Williams, en casi toda Tierra del Fuego, la conectividad a Internet sigue siendo muy, muy, muy deficitaria. Gabriel, ya nos vamos a meter en eso. Han pasado 30 años de esta conversación, tú tienes 35 años, un millennial, como se dice hoy en día, y quiero introducir en esa lógica, digamos. Hoy día, de alguna manera, la pandemia, todos lo hemos visto, aceleró en una década la transformación digital del mundo, y también en Chile. De hecho, nosotros estamos teniendo esta entrevista por una plataforma que tú sabes que Zoom hoy día es la séptima marca más importante en Chile, según un estudio, Wow. cuando nadie conocía la palabra Zoom hace un año y medio, 2 años atrás, digamos. Entonces, de Más que alguna otra Marcelo manera, Carcuro y el Cerrito Livingston. la pregunta que yo parto haciéndote, en el fondo, ¿estamos preparados como país para enfrentar de alguna manera esta revolución digital que el mundo está viviendo? ¿Tú nos ves hoy día preparados? Mira, yo creo que estos cambios tan estructurales no pillan a nadie nunca preparados, sino que más bien se va haciendo camino al andar. Y creo que en Chile tenemos
capacidades para ponernos al día. Hoy día yo diría que estamos atrasados. Más allá de que existe un alto nivel de conectividad, me parece de que las brechas siguen siendo tremendamente importantes y ya no creo que nos quedamos cortos si hablamos solamente o si nos conformamos solamente con el acceso a Internet. Tenemos que pensar en todas las oportunidades que se abren y oportunidades, amenazas que se abren con la conectividad. En materia de empresas, en materia de ecosistemas digitales, en materia de privacidad de datos, y ahí la ley que tenemos, por ejemplo, a ese respecto es de, si no mal no recuerdo, de finales de los 90. En el Parlamento hay poca vocación de discutir temas de largo plazo, desgraciadamente, y eso yo creo que es algo que tiene que cambiar, y ojalá estas conversaciones también sirvan para ello. Preparados, yo creo que no estamos, pero creo que podemos ponernos a la altura si es que nos lo tomamos en serio. Y en esa lógica, nosotros desde País Digital estamos lanzando, te lo vamos a entregar a ti también, un plan digital que finalmente, en resumen, tiene 5 grandes pilares que hemos estado trabajando a partir de haber analizado las 50 agendas digitales de los países más importantes y más de los 100 estudios más importantes que hay hoy día en el mundo. Y quedamos como en 5 para poder preguntarte. Al fondo nosotros hablamos de las competencias y habilidades digitales, que es lejos lo más importante, la conectividad digital, la transformación digital del Estado, el fomento a la economía y un entorno digital. Y en estos grandes 5 pilares quiero partir de alguna manera preguntándote por lo primero y que para nosotros es lo más importante, que son las competencias y las habilidades digitales, y yo comparto contigo, que eso es donde no nos podemos quedar atrás. En tu lógica, ¿cómo tenemos que empujar con más fuerza que las habilidades y competencias estén presentes en todo el proceso educativo de la población, y no solamente el colegio y las universidades, sino también en todos aquellos trabajadores que hoy día ya están en el mundo laboral? Bueno, uno parte de la base de que la educación escolar es el primer lugar donde se interactúa con las diferentes formas de conocimiento y por eso quienes son nativos digitales tienen mayor facilidad para ir, además, subiéndose al tren de que cada vez anda más veloz de las transformaciones digitales que se están haciendo. Pero como tú bien dices, uno no puede limitarse solamente a quienes son nativos digitales, porque quienes hoy día están vivos y vivas van mucho más allá de eso. Y por lo tanto, parte de nuestro programa incluye dentro de sus objetivos el fomento a la capacitación, en particular de las pymes y MIPYMES. Porque hoy día, bueno, no solo el acceso a capital, por un lado, de pymes y MIPYMES, pero también el acceso a capacitación, porque hoy día la capacitación se concentra principalmente en las grandes empresas que tienen planes o cartas Gantt de largo plazo, y muchas veces las pymes quedan fuera de esto, en particular en materia de digitalización. Y como tú bien dices, a propósito de la pandemia, hubo una transformación digital, una aceleración digital en donde muchísimas empresas dependían de estas herramientas para poder seguir desarrollando su labor. Y ahí seguro hubo un aprendizaje a la fuerza importante, pero todavía nos falta mucho. Me ha tocado verlo en las diferentes regiones a las que he ido de nuestro país, y creo que ahí hace falta ponerle más empeño desde el Estado, porque si esto uno lo deja solamente al mercado, finalmente lo que hace es terminar reproduciendo las brechas de desigualdad que existen en materia de trato, económica, de género, Gabriel, y ahí tenemos y una oportunidad. en tu recorrido se escucha esto como una necesidad, o sea, la gente te va transmitiendo en la calle, por así llamarlo, la necesidad de que ellos tienen que capacitarse más, ¿o no es un tema? Mira, en los últimos meses las principales angustias estaban ligadas al tema de la pandemia, de la crisis económica, y también yo diría la crisis climática. La crisis climática no como un abstracto, sino por ejemplo la falta de agua. Que es una cuestión que me ha sorprendido mucho. En Chile 1/3 de las comunas que tenemos están con decretos de escasez hídrica, y otros temas como las pensiones, la salud, la educación son los más clásicos que se repiten. Pero poco a poco uno empieza a ver, ya no solamente en nichos tech, sino en pequeñas comunidades de microemprendedores, en comunidades aisladas, me ha tocado verlo mucho en Magallanes, la demanda por tener una mejor conectividad
y también una mejor capacitación para poder desarrollar sus emprendimientos de manera digital. No te diría que es algo masivo hoy día o la primera prioridad, pero sí está empezando a aparecer, y ahí lo importante es que desde el Estado, en conjunto con el sector privado, nos anticipemos a esa demanda y podamos generar un espacio de igualdad para justamente este tremendo desafío. Y en esa lógica, ¿qué es lo que necesitamos institucionalizar mejor? ¿Tenemos que trabajar con el Mineduc de una manera distinta, con, no sé, con la Secretaría General de la Presidencia o con Hacienda, con el Ministerio de Economía? ¿Por dónde tú ves la lógica de empujar para que el Estado sea un mejor facilitador de estos proyectos? Yo creo que estas cosas son interdisciplinarias. Por cierto, hay que trabajarlo en conjunto con el Ministerio de Educación, pero también con las comunidades escolares, porque de nada sirve un decreto del Ministerio de Educación si es que esto no tiene una traducción, por ejemplo, en un liceo TP en una provincia rural. Entonces, hay que dejar de pensar solamente de manera centralizada. Esto no se va a solucionar solamente a nivel de ministerio. Bien. Tenemos que generar experiencias público-privadas que dialoguen con las comunidades educativas y con las comunidades de emprendedores en los territorios. Y yo creo que desde nosotros hemos propuesto, por ejemplo, dentro de nuestro programa, la creación de una empresa nacional de telecomunicaciones que permita el que, como se dice en superar las zonas rojas de conectividad que existen hoy día, que son principalmente barrios periféricos en las grandes ciudades, zonas rurales o zonas extremas, como es el caso de Magallanes o los sectores, los archipiélagos, las islas, etc. Justo te quería tocar ese tema y pasando como a una parte 2 del plan digital este que es conectividad, exactamente eso, porque nos llamó la atención, nosotros vemos en Chile, como tú bien decías, tenemos hoy día técnicamente 100% de conectividad móvil, hay que mejorar obviamente de lo que es 2G a 3G, 4G. Hemos crecido mucho en fibra, estamos en el 64%, y ahí el desafío que vemos desde País Digital es llegar a la última milla, es decir, que ojalá pasemos del 64 al 100. Y me sorprendió esta empresa. ¿Por qué no darle la oportunidad que siga como está siguiendo hoy día, con apoyo de los gobiernos regionales, a esa última milla? ¿O tiene sentido el crear una empresa nueva para que abunde esas zonas rojas? Mira, nuestro análisis es que para poder terminar con estas zonas rojas se requiere de una inversión pública más importante, porque si uno lo deja solamente en las manos del mercado, sencillamente no anda. Mira, en Magallanes la posibilidad de conectarse a la fibra óptica está. Sin embargo, hace un par de años. Y sin embargo, como no es rentable para las empresas privadas, sencillamente no lo hacen. Y uno lo ve en zonas que son más aisladas, como Porvenir, Cerro Sombrero, Puerto Williams, entre otras. O lugares en donde definitivamente no hay un interés comercial, pero que tienen un potencial de otras características tremendo, como por ejemplo la Antártica. Entonces, ahí me parece que una inversión pública puede también no ya funcionar de manera subsidiaria al mercado, sino también mejorar la creencia por sí misma. No da solución a este caso, por ejemplo, de las zonas rojas, ni desde mi punto de vista, por lo menos, al problema de la cobertura. De hecho, en los últimos años el Estado, a través del Fondo de las Telecomunicaciones, ha venido haciendo proyectos de fibra bien importantes. Tuviste el de la fibra óptica austral, por poner un ejemplo, lo otro el FON, que a nivel nacional. Y por eso es que nos llamó la atención, porque vemos hoy día, para conectar al 100%, que quizás nos va a faltar esa última milla, y eso va a ser re importante. Pero lo bueno es que tú lo tienes en tu cabeza. Vemos hoy día la importancia de que esté el 100% de Chile conectado lo antes posible por las necesidades que esto implica. Pero se nos viene para adelante, se nos viene el 5G. Y el 5G... Melayo, perdón, déjame decirte algo. Sí. Mira, déjame mostrarte una noticia que apareció hace un par de semanas en el Diario Financiero. Concesionaria a cargo de fibra óptica en Magallanes en aprieto por falta de clientes. Conductividad Austral, que conecta desde Puerto Natales hasta Pampa Guanaco, está operando a pérdida desde que comenzó a funcionar en marzo del 2020. Comenzará reuniones con la autoridad para revertir la situación. ¿Qué es lo que significa esto? Las empresas legítimamente están pensando en su tasa de ganancia. Y sin embargo, hay ciertos sectores de la población, ya sea por el territorio o por la geografía, por distintas características, que no se pueden guiar bajo sus criterios. Y por lo tanto, ahí uno no puede estar pensando en solamente lo que es el RS, como le llaman en la rentabilidad social, sino en una perspectiva mucho más amplia y de desarrollo a largo plazo. Entonces, por eso a nosotros nos parece importante, que además no es una cuestión que se nos haya ocurrido de la noche a la mañana. Por ejemplo, en otros países,
como en Alemania existe la Deutsche Telekom, en Uruguay también hay una empresa pública que tiene cobertura de 85% de fibra óptica hasta el hogar, y por lo tanto de esas experiencias también tenemos que aprender, no todo tiene que ser mercado. Perfecto. En la lógica hacia adelante, para seguir nos queda relativamente poco tiempo, digamos, 5G se nos viene, y uno de los desafíos del 5G va a ser la instalación de todas las antenas. Y lo que siempre se, de alguna manera, mira es que la burocracia de instalar antenas para conectar al país es complejo. ¿Ven ustedes, y de hecho el CPI proponía bajar de alguna manera las barreras de entrada desde el punto de vista de la infraestructura para que nos conectáramos más rápido? ¿Ves tú eso como relevante? ¿Apoyar la conectividad de Chile? O sea, sin lugar a dudas, para nosotros es relevante apoyar la conectividad de Chile, y tiene que ser cuidando toda la normativa ambiental y el impacto que eso tenga en las comunidades. A mí me ha tocado ver muchos lugares en donde hay discusión respecto a los efectos que tienen las antenas. Yo no soy experto en la materia, no quiero meterme a vender humo al respecto, pero sin lugar a dudas el potenciar la conectividad es prioritario, porque, insisto, esto no es un capricho, no es un lujito, sino que hoy día afortunadamente estamos hablando de que lo que se desarrolla de manera digital es también parte de los derechos humanos de las personas. O sea, no hay como no es que haya una dimensión material de la gente y una dimensión digital y sean distintas. Hoy día la dimensión digital también se expresa la personalidad, también se expresan los derechos y deberes que tiene una persona. Entonces, me parece que sin lugar a dudas es relevante. Hay que hacerlo, por cierto, en función de toda la normativa legal y sin pasar a llevar a la comunidad que Te quiero llevar a un tercer tema de nuestro plan digital, que es la transformación digital del Estado, la modernización del Estado. Según lo que tú estás viendo, digamos, en el recorrido de Chile, hoy día este es un tema, ¿la gente en Chile está recibiendo un buen servicio del Estado? Yo creo que falta mucho, que hay, mira, parte importante de las causas del estallido social tiene que ver con una sensación de abuso tanto del mundo público como privado, y en donde el Estado no ha estado a la altura de responder los desafíos que genera la comunidad. No hay, si bien se ha avanzado, en particular en transparencia, creo que todavía estamos al debe en gestión, y que hay muchos trámites que siguen siendo extremadamente burocráticos, en donde no están claras las cadenas de responsabilidades, en donde todavía hay un excesivo papeleo. Me parece que vamos avanzando en la dirección correcta, pero hace falta meterle un poquito la pata al acelerador, y que también eso venga de la mano con una capacitación más proactiva de los empleadores hacia los trabajadores del sector público. Una de las ¿Perdón? cosas que hicimos en País Digital el año 2015 fue que pusimos una meta, que era que al 2020 tuviésemos el 100% de los trámites digitalizados. Y para eso hicimos un levantamiento de los 3.500 trámites que el Estado hacía con los ciudadanos. La buena noticia es que estamos en el 2021 y estamos en el 67%. La mala es que estamos lejos del 100%. Y por lo tanto, ¿cómo empujar más eso de alguna manera? Porque muchas veces, y te lo pregunto de la siguiente forma, los recursos son escasos y obviamente hay muchas necesidades sociales que estamos viendo todos los días. Entonces, ¿cómo ponemos recursos en modernizar el Estado versus recursos que se necesitan en otros temas sociales que a veces para la ciudadanía tienen mayor prioridad? Es que creo que ponerlo como asuntos dicotómicos es un error. La modernización del Estado redunda también en un ahorro futuro y en una mayor eficiencia en la relación con la ciudadanía. Y pues, mira, todo cambio importante genera siempre mucha resistencia tanto de quienes tienen que implementarlo como de quienes viven las consecuencias de esos cambios, porque uno se tiende a acostumbrar y a veces incluso a lo que se termina volviendo mediocre. Entonces, ahí me parece importante que hay que tomar decisiones de autoridad en conjunto y con participación de quienes van a llevar a cabo estas transformaciones, pero la modernización del Estado es un imperativo que le hace bien al Estado y a la ciudadanía. Por lo tanto, no es un gasto, no es un despilfarro, sino que es una inversión y vale la pena hacerla. Déjeme llevarlo a un cuarto punto, el entorno digital. De hecho, ustedes hablan en su programa de problemáticas importantes como es la ciberseguridad o la necesidad de implementar una política mucho más robusta nacional en datos personales. Considerando este tema, ¿cuáles ven ustedes que son los elementos más fundamentales
para el Chile del futuro en estos ámbitos? Bueno, yo te mencionaba algo antes respecto a este tema. Creo que hay un avance en materia de derechos humanos, que se ha entendido que los derechos digitales son también derechos humanos. No hay una diferencia entre el ejercicio y protección de los derechos humanos en la vida cotidiana cuando se trata del entorno en línea. Y yo creo que este punto de partida es importante para hacerse cargo de la regulación que necesitamos. Lo conversábamos al principio, la regulación de datos personales, si mal no recuerdo, es de fines de los 90. Tenemos mucho que actualizar ahí, tenemos mucho que actualizar también respecto de el acceso a la información a la que se genera con fondos públicos. Nosotros dentro de nuestro programa, por ejemplo, proponemos que todo el conocimiento que se genere con fondos públicos tenga acceso abierto, no solamente para su lectura, sino también para su utilización. Entonces, hay muchos desafíos. Mira, esto no se trata de estar todo el rato pretendiendo inventar la rueda desde nuestra campaña, desde Chile o desde una candidatura en particular. Tenemos que mirar las experiencias comparadas, copiar lo bueno y poder aprender de. Bueno, me alegro mucho de lo que contaban ustedes, que en los desafíos que hicieron vieron la experiencia de ser cerca de 50 países, según nos contaba. Yo creo que tenemos mucho que aprender de eso. Hay quienes van más avanzados que nosotros en estos temas, y yo estoy muy disponible también a ir mejorando nuestras propuestas en función de la experiencia, porque uno tiene que hacer política en función de la evidencia y no en función de capricho. Y en esa línea, por lo menos, nosotros estamos totalmente disponibles. En esa lógica, Gabriel, y después de haber estudiado todos estos elementos que te contaba que habíamos estudiado, una de las brechas más importantes que tenemos en Chile es en ciencia, en investigación y desarrollo. Si tú miras todos los estudios grandes, te va a decir que ahí es donde estamos rezagados. En esa línea, en la línea de investigación, que finalmente se transforman en un mundo de conocimiento, se transforma en una transformación de emprendimiento después de base científica tecnológica. Hemos visto el caso, por ejemplo, de Notco, que nos tiene tan orgullosos a los chilenos, o Cornershop, lo que ha pasado. ¿Tienes una mirada respecto a los emprendimientos de base científico-tecnológica o cómo empujar un poco más la línea de la ciencia y la tecnología en Chile? Tú mencionas Corner Shop y Notco, está también Fintual, y hay un montón de emprendimientos con base tecnológica. Yo he tenido la oportunidad de conversar con Pablo Zamora, he tenido la posibilidad de conversar con también el fundador de Corner Shop, con empresas que están en Endeavor, con las cuales hemos podido ver cuáles son. Uno tiene que ir adaptando también la normativa para colaborar a que estas empresas con base tecnológica, que generalmente entregan mejores salarios, que tienen preocupación socioambiental, que son mucho más dinámicas, que crean riqueza, podamos también ayudarlas a surgir, y ojalá tengamos muchos más unicornios chilenos. Ojalá tengamos muchos más unicornios chilenos, y eso es algo que tenemos que propender desde, por cierto, desde el Estado. Hemos tenido diálogo con con muchas empresas con emprendimientos con base tecnológica. Nos parece que hay un tremendo potencial en Chile, y espero que, como desde el Estado, o sea, no espero, sino que vamos a trabajar para que desde el Estado estemos a la altura de democratizar la economía, y una manera de democratizar la economía es justamente permitiendo un mayor acceso al capital, mejorar el financiamiento y redistribuyendo de mejor manera las oportunidades mediante lo que nosotros hemos denominado el Banco Nacional del Desarrollo. Te quiero llevar al último de los 5 pilares de País Digital que le estamos entregando también a cada uno de los candidatos presidenciales. Y esto habla del fomento a la economía, una economía que ya está en la mitad de, como hablamos, de esta transformación digital que ha tenido el mundo. Y por poner un ejemplo, en Estados Unidos se pensaba que el 2030 el 25% iba a ser e-commerce, pero estamos en el 2021 y ya el 50% del comercio americano es e-commerce. Y esto obviamente ha valorizado a las compañías, como todos sabemos, a Amazon, Apple, a niveles realmente impresionantes. En Chile ha pasado lo mismo. Hemos visto como el e-commerce, como Mercado Libre hoy día ha crecido mucho, como muchas plataformas están en esto. ¿Cómo están viendo ustedes el fomento de la economía hacia el futuro? Recordemos que de salir electo va a ser el primer presidente post pandemia, si es que todo anda bien. ¿Cómo están mirando el fomento de la economía chilena hacia adelante? Bueno, hay una cuestión que hemos visto en la pandemia, que es que si dejamos la recuperación de la economía solo en manos del mercado, lo que pasa es que las grandes cifras esconden desigualdades estructurales que son muy importantes. Por ejemplo, todos estamos contentos con las últimas cifras del IMASEC, las proyecciones de crecimiento y recuperación para este año. Sin embargo, cuando uno desglosa y desgaja los números, uno ve que la recuperación ha estado principalmente empujada por áreas como la construcción y la minería.
que son altamente contaminantes y que 9 de cada 10 personas que contrata son hombres. Las mujeres han retrocedido cerca de 10 años en inserción laboral. Y por lo tanto, si nosotros no generamos un impulso desde el Estado a pymes o a empresas que tengan base tecnológica, que sean respetuosas con el medio ambiente, que tengan mejores prácticas sindicales, etcétera, etcétera, la verdad es que uno puede terminar siguiendo alimentando el mito del crecimiento, pero profundizando las desigualdades de base que tanto daño le han hecho a la economía chilena. Y que, además, no olvidemos que no solamente estamos saliendo de una pandemia, estamos saliendo de un estallido social importante, de mucho malestar, que tiene una justificación que no viene ni de... o sea, yo creo que no hay que caricaturizarlo, y que estamos en un momento constituyente. Entonces, a nosotros nos interesa de sobremanera que la recuperación económica no sea un volver a septiembre del 2019 o febrero del 2020, antes del estallido y antes de la pandemia, sino que tengamos la oportunidad de generar un sistema y un modelo de desarrollo que sea distinto, que permita un crecimiento más igualitario, que permita un crecimiento con mayor conciencia del desafío climático, que es quizás el desafío más importante de nuestra generación que tenemos hoy día, que reparta de mejor manera la riqueza, que sea descentralizado, que genere encadenamientos productivos en los territorios y transferencia tecnológica, que la inversión extranjera venga de la mano con eso también, y que no sea solamente más acumulación a partir de la lógica extractivista. Entonces, ahí yo creo que, por ejemplo, lo que tú mencionabas antes, las pymes con base tecnológica tienen un rol central y tenemos mucho que aprender de estos emprendedores y emprendedoras que en muchas áreas, no solamente las más conocidas, por ejemplo, no sé, en desalinización, cuestiones de esas características, en nuevos tipos de alimentos, están marcando la batuta no solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano y mundial. Gabriel, te queremos agradecer la participación en nuestro 9º Summit de País Digital. Te vamos a hacer entrega de un plan digital y ponernos a disposición de todos tus equipos programáticos para trabajar en conjunto, porque acá hay mucho conocimiento y eso es bueno de Chile. Esta es una fundación que lleva 20 años trabajando en estos temas y toda la información que tenemos va a ser de ustedes. Así que feliz de juntarnos con los equipos que tú nos recomiendes, de forma que podamos empujar y mirar el futuro también desde la lógica de la transformación digital que implica para el país. Encantado, encantado. Muchas gracias por la pega que han hecho durante todos estos años, por generar estos espacios de encuentro, de debate con altura de mira, totalmente disponible a seguir trabajando juntos y ojalá con el resto de las candidaturas que estén dispuestas a debatir de estos temas podamos lograr acuerdos que vayan más allá del debate partisano del día a día y nos pongamos metas de Estado, metas que sean de largo plazo y que independiente a quién le toque ser gobierno, podamos empujarlas en conjunto porque esto al final beneficia a todos los chilenos y chilenas. Un abrazo muy grande, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Gabriel. Chao, chao.